Hoy vamos a meternos de lleno en una de las sagas más importantes del principio de Dragon Ball y que a veces pasa un poco desapercibida, la del ejército de la Red Ribbon. Una pasada de saga, la verdad. Y todo empieza con esta pregunta, que es clave para entenderlo todo. ¿Cómo es posible que la historia de un solo crío acabase creando a los peores villanos de Dragon Ball? Porque esa es la historia de la Red Ribbon, una historia de conquista, de una ambición muy mezquina y de un legado que da verdadero pavor. Pero bueno, antes de ver las consecuencias, vamos a poner las cosas en perspectiva. Hay que entender bien la escala de la amenaza que suponía el ejército de la Red Ribbon en sus inicios. Es que, a ver, no hablamos de un grupito de malos cualquiera. No. Eran una auténtica organización paramilitar. Los gobiernos de todo el mundo les tenían pánico. Y su objetivo era, pues eso, dominar el mundo. Tenían recursos casi ilimitados y un montón de gente a su servicio. Y fíjate en su estructura, que es que estaban súper organizados. Tenían una jerarquía militar de manual. En la cima, el comandante Red. Por debajo, su segundo al mando, el asistente Black. Y luego un montón de oficiales, como los coroneles Silver o Violet y los generales White y Blue. Hasta tenían a su propio científico jefe, el Dr. Gero, y contrataban a asesinos a sueldo como Tao Pai Pai. Vamos, que eran una maquinaria de guerra en toda regla. Pero claro, detrás de toda esta fachada de poderío militar, de esta maquinaria tan imponente, se escondía un líder con una motivación, bueno, de risa, sorprendentemente pequeña y, la verdad, bastante patética. Aquí está la gran ironía de todo el asunto. Por un lado, la ambición pública, la que todo el mundo conocía, la conquista global, la dominación total, pero ¿cuál era su deseo secreto? ¿Para qué quería las bolas de dragón? Para ser más alto. Es increíble. Movilizó a un ejército entero, provocó un montón de muertes, y todo por un complejo personal. Y es que, al parecer, todo venía de su infancia. Se metían mucho con él por su altura, hasta le llamaban el enano colorado. Ese acoso le marcó tantísimo que convirtió su complejo en una obsesión que le duró toda la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo caer una superpotencia mundial como esta? Pues la respuesta es increíble. Fue desmantelada pieza por pieza por un único niño. Y ojo, que no fue una batalla y ya está. No, Goku se fue cargando uno por uno a toda la cúpula del ejército. Primero neutralizó al coronel Silver, luego conquistó la Muscle Tower del general White, sobrevivió al asesino Tao Pai Pai y encima le derrotó. Y para rematar, asaltó él solito el cuartel general. Una locura. Pero lo más fuerte de todo es que el golpe de gracia no se lo dio Goku. La caída final del líder vino desde dentro de su propia organización. Cuando por fin el comandante Red confesó para qué quería las bolas de dragón, su segundo al mando, el asistente Black, no se lo podía creer. Le dio tal asco esa motivación tan ridícula que lo mató allí mismo, sin pensárselo 2 veces. Así que, de repente, con el líder muerto y todas sus fuerzas dispersas, un solo niño había conseguido borrar del mapa al ejército más peligroso del mundo. O, bueno, eso es lo que parecía. Porque aunque el ejército como tal ya no existía, su odio, su sed de venganza, todo eso sobrevivió, y lo hizo en una persona clave. Y aquí es donde la historia da un giro brutal. La derrota de la Red Ribbon no fue el final de nada. En realidad, fue el comienzo, el origen de una amenaza muchísimo más grande. Hablamos, claro, del Dr. Gero, el científico jefe del ejército. Él sobrevivió a la caída y con él sobrevivió todo el rencor de la Red Ribbon. Su única motivación a partir de ese momento fue vengarse de Goku, así que dedicó el resto de su vida a una sola cosa, crear guerreros artificiales para cumplir la misión que el ejército nunca terminó. Y aquí es donde vemos el verdadero legado de la Red Ribbon, porque el genio del Dr. Gero consiguió transformar toda esa sed de venganza en una nueva generación de villanos absolutamente aterradores. Su único objetivo, su obsesión, era destruir a Son Goku, el niño que había acabado con su ejército. Y toda esa fijación, todo ese odio y toda la tecnología de la Red Ribbon se canalizaron en un único proyecto, la creación de los androides. Y de ahí salieron creaciones que marcaron una época. Empezó con algunos fracasos, como el androide 8, que era demasiado bueno, luego el 16, inspirado en su propio hijo fallecido. Pero después llegaron los androides 17 y 18, cyborgs tan rebeldes que acabaron matando a su propio creador. Y por supuesto, el androide 19, una máquina de matar sin más. Y sobre todo, Célula, un bioandroide perfecto, creado a partir de las células de los guerreros más fuertes. No eran solo armas, no, eran la venganza de la Red Ribbon hecha carne y hueso. Un legado que aterrorizaría el mundo durante años. Al final, es increíble pensar en ello. Todo empezó con el complejo de un hombre bajito, un deseo mezquino.
y acabó convirtiéndose en un legado de destrucción muchísimo más grande de lo que el comandante Red jamás habría podido soñar. Porque, en el fondo, el ejército de la Red Ribbon nunca murió, simplemente evolucionó.